A ver, si pensamos en un alquimista, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente una imagen casi mítica, ¿no? Como sacada de un cuento de hadas o una leyenda un poco oscura. Pero esa imagen, aunque es súper icónica, la verdad es que apenas rasca la superficie de lo que fue una de las búsquedas intelectuales y espirituales más fascinantes de la historia. Así que vamos a meternos de lleno en este mundo. Imaginen la escena, ¿ok? Es de noche, hay un laboratorio abarrotado. Un hombre mayor, un anciano, está inclinado sobre frascos con líquidos de colores que burbujean, y a su alrededor, un caos total de jarras, aparazos rarísimos, mapas astrológicos, libros viejísimos. Todo su ser, toda su concentración está puesta en una sola cosa: transformar metales comunes y corrientes en oro, el más puro oro. Claro, esta imagen es potentísima, ¿verdad? Pero está incompleta, totalmente incompleta. Porque, a ver, para los verdaderos alquimistas, el oro, el metal, era en realidad solo un símbolo de un premio mucho, pero mucho más grande. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque la alquimia no era solo una búsqueda, eran dos búsquedas entrelazadas, una hacia afuera y otra hacia adentro. Y bueno, este es el verdadero secreto de todo esto. Para un alquimista, estos dos objetivos, la transmutación física y la espiritual, eran en realidad una y la misma cosa. O sea, ellos creían que al purificar los metales en el laboratorio, en el mundo exterior, estaban en realidad purificando su propia alma. Era un espejo. No se podía lograr uno sin el otro. Imposible. La gran obra, como le decían, era un viaje que era tanto químico como profundamente espiritual. Y en el corazón, en el centro de esta doble búsqueda, estaba el objetivo final, el santo grial de la alquimia, la piedra filosofal. Pero ojo, no era solo una herramienta para hacer oro. Para nada, era mucho más. Era la manifestación física de la perfección. Una sustancia que, se creía, podía sanar el mundo material, curar cualquier enfermedad del cuerpo humano y, sí, incluso vencer a la muerte. Ok, ahora, ¿cómo es que alguien podía creer que todo esto era posible? Bueno, para entenderlo tenemos que intentar ver el mundo como ellos lo veían. Para un alquimista, el universo no era para nada un lugar caótico o producto del azar. No, era un sistema codificado y súper interconectado. La clave de todo esto viene de la filosofía griega. Los alquimistas veían el universo como, imaginen un Lego cósmico gigante. Todo, absolutamente todo, estaba construido con solo 4 bloques básicos: tierra, aire, fuego y agua. Entonces, la lógica era simple. Si todo está hecho de lo mismo, en diferentes proporciones, entonces en teoría, solo reorganizando esos bloques, se puede transformar una cosa en otra. ¿Plomo en oro? Para ellos no era magia, era reorganización. Y este principio que ven aquí, como es arriba, es abajo, esta era la clave de todo. La llave maestra. Significaba que el universo era un gran espejo, que las leyes que mueven los planetas allá arriba, en el macrocosmos, son las mismas que mueven las plantas, los animales y a las personas aquí abajo. Absolutamente todo estaba conectado. Y miren esta tabla, lo muestra a la perfección. Cada metal tenía su gemelo celestial en uno de los planetas. El oro, por supuesto, el rey de los metales, estaba ligado al Sol. La plata a la Luna. El plomo, que es pesado, opaco, estaba conectado con el lento y sombrío Saturno. Así que piénsenlo, transformar el plomo en oro no era solo un proceso químico, era como ayudar a un metal a cumplir su destino, a evolucionar desde la oscuridad de Saturno hasta la luz del Sol. Bueno, dejemos por un momento la teoría cósmica y pasemos a lo práctico, porque la alquimia no era solo meditar y filosofar, era sobre todo una ciencia experimental que se llevaba a cabo en laboratorios muy, muy reales. ¿Ven estas imágenes? Parecen súper extrañas, ¿no? Pero no son pura fantasía. Los alquimistas usaban un lenguaje secreto, un código de símbolos para proteger sus conocimientos. Por ejemplo, un avestruz podía representar una retorta, un oso un alambique. Era literalmente un código para los que sabían leer entre líneas. Y que nadie crea que esto era solo agitar pociones mágicas. Nada que ver. Los alquimistas eran verdaderos maestros de procesos súper complejos: calcinación, sublimación, destilación. Y si estos nombres suenan familiares, es por una buena razón. Son, literalmente, los cimientos de la química moderna. Y miren el equipo que usaban. No eran simples calderos y cucharas para nada. Tenían hornos de precisión, como el atanor, alambiques para destilar
y aparatos con nombres tan curiosos como el pelícano o el huevo filosófico. Cada una de estas piezas era, pues, la alta tecnología de su época. Pero, ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes estaban detrás de todos estos experimentos? Porque la alquimia no fue obra de gente anónima, ¿no? Fue impulsada por algunos de los personajes más legendarios de la historia. Y si hablamos de leyendas, el número 1, sin duda, es Nicolas Flamel, un humilde escriba, un copista de libros en París. Su vida dio un giro de 180 grados el día que por azares del destino cayó en sus manos un libro, un manuscrito antiguo, misterioso, que prometía desvelar ni más ni menos que los secretos de la gran obra. Pero claro, había un pequeño problema. El libro no tenía palabras, solo imágenes. La clave para el primer paso, que era el más importante de todos, estaba oculta en símbolos como este. Era un acertijo visual, un código, que solo un verdadero iniciado podía descifrar. Pero Flamel no se rindió. Se pasó, escuchen bien, 21 años. 21 años de su vida obsesionado con descifrar esos símbolos. Su búsqueda incluso lo llevó hasta España, desesperado por encontrar a alguien, a quien fuera, que pudiera ayudarle a entender, a convertir esas imágenes en acción. Y al final, lo logró. Sus propias palabras lo dicen. El 17 de enero de 1382, junto a su esposa, Perenelef Flamel, hizo lo imposible. Logró su primera transmutación, convirtiendo mercurio en plata pura. Y 3 meses después, lo hizo en oro. La leyenda cuenta que la fortuna que amasó la usó para construir hospitales e iglesias por todo París. Pero no a todos les interesaba el oro. Para nada. Hubo otros, como el rebelde y brillante Paracelso, que vieron en la alquimia algo completamente distinto, la clave para curar a la gente. Para él, la verdadera transmutación no era cambiar plomo por oro, sino cambiar enfermedad por salud, y así fue como usó las técnicas alquímicas para crear medicinas con plantas y minerales, y sin siquiera saberlo, estaba poniendo las bases de la farmacología. Pero la historia no termina ahí. En la Edad Media, el aura de misterio de la alquimia ha sobrevivido hasta nuestros días, hasta la era moderna, y ha planteado preguntas todavía más extrañas. Demos un salto en el tiempo, hasta el siglo XX. De repente aparece un autor súper misterioso, conocido solo por su seudónimo, Fulcanelli, y publica un libro con una afirmación, asombrosa, que las grandes catedrales góticas como Notre Dame no son solo iglesias, son libros de alquimia tallados en piedra, que sus secretos están ahí ocultos a plena vista, en sus estatuas y en sus relieves. Pero la historia se pone todavía más rara. Se cuenta que en 1937, el mismísimo Fulcanelli se reunió en secreto con un físico nuclear francés. Y su mensaje era una advertencia. Les dijo que la ciencia estaba a punto de desatar la energía del átomo, un poder que, según él, los alquimistas conocían desde hacía siglos, pero que habían mantenido en secreto por considerarlo demasiado peligroso. Una advertencia escalofriante, justo en vísperas de la era atómica. Y con esto, volvemos al principio. Entonces, ¿qué fue la alquimia? ¿Una ciencia que fracasó? ¿Un camino espiritual? ¿O un conocimiento secreto que todavía no hemos redescubierto? Quizás fue todo eso y mucho más. Y a lo mejor su verdadero legado no es el oro, sino una idea muchísimo más poderosa. La idea de que la transformación, tanto del mundo que nos rodea como de nuestro propio ser, es algo que siempre está a nuestro alcance.